Hola, yo soy Felipe y en este video aprenderemos cómo calcular la depreciación con el método de suma de dígitos en Excel y hacer una tabla de depreciación cuando el activo tiene valor de salvamento o valor residual. Así que, si esto te interesa, comencemos. Antes de empezar, recuerda que existen diferentes métodos para el cálculo de la depreciación de activos fijos. Si quieres ver ejemplos en Excel aplicándolos, o también aprender a calcular a mano la depreciación, te sugiero la lista de reproducción de la tarjeta que estoy señalando. Ahora sí, pasemos con la explicación. Primero, debemos destinar unas casillas en donde vamos a ingresar la información para después poder calcular la depreciación y de paso hacer la tabla. En la parte superior vamos a destinar 3 casillas. Una para el valor del activo, que será el precio al cual se compró el activo fijo que vamos a depreciar. Otra para el valor de salvamento o valor residual, que es el valor que se espera tenga el activo al final de su vida útil, ya sea porque se lo puede revender o algo por el estilo. Si no se especifica, se asume que no tiene ese valor de salvamento. En ese caso, necesitarías ver el ejercicio de la tarjeta que estoy señalando, con este método de depreciación, pero cuando el activo no tiene valor residual o valor de salvamento. Y otra casilla que se va a llamar vida útil, en donde escribiremos los años de vida útil de ese activo. La vida útil del activo tienes que consultarla según la normativa de tu país. En este caso, aplicaremos la de Colombia, pero si en tu país no manejan la vida útil en años, sino con porcentajes de depreciación, primero tendrás que hacerlo del video de la tarjeta que estoy señalando. Ahí aprendimos cómo pasar un porcentaje de depreciación a vida útil en años. En fin, para calcular la depreciación con este método, lo único que necesitaremos serán esos datos. Bueno, aparte de las casillas en donde ingresamos la información, también tenemos que hacer unas columnas para la tabla de depreciación. La primera columna será la del año. La segunda columna será la del valor en libros. La tercera, la de la depreciación periódica. La cuarta, la del valor final. Y finalmente, la quinta, la de la depreciación acumulada. Pero vamos con el ejemplo para entender mucho mejor esto y decirte qué se incluye en cada columna. El enunciado nos dice: calcular la depreciación en cada año de un activo considerado equipo de comunicación, que fue adquirido en 6 millones de pesos. Se espera que al final de la vida útil el activo pueda ser revendido en 1.500.000 pesos. Recuerde que la vida útil de esta clase de activos es de 5 años. Elabore la tabla de depreciación correspondiente con el método de suma de dígitos. ¡Genial! Ya tenemos toda la información para poder trabajar. En la casilla al lado de valor del activo escribiremos 6 millones. En la de valor de salvamento escribiremos 1.500.000 porque es el valor que se espera tenga el activo al final de la vida útil. Y en la vida útil escribiremos 5 porque este activo se deprecia en 5 años. Voy a marcar la de valor del activo y la de valor de salvamento para ponerlas en formato de dinero. ¿Cómo lo hago? Fácil. Marco las casillas, voy a la pestaña de inicio, en la sección de número, esta de aquí, marco el símbolo de dinero o de contabilidad. Y automáticamente me pone los puntos que dividen las unidades de 1000 y el símbolo de dinero. Ahora pasemos a llenar las columnas de la tabla de depreciación. En la columna de año tendremos que escribir todos los años en los cuales se va a depreciar el activo. Tomando en cuenta que la vida útil de este activo es de 5 años, vamos a escribir de forma secuencial los números del 1 al 5. Mientras agrego un poco de color y algunos márgenes a esta tabla para que se vea mejor, te explicaré qué se llena en las otras columnas. En la columna de valor en libros veremos cómo el activo va perdiendo valor por la depreciación. Es decir, contablemente el activo valdrá menos cada año, y eso se refleja en su valor en libros. En la columna de depreciación periódica, lo único que haremos es calcular el valor de la depreciación. En la columna de valor final podremos apreciar cómo al valor en libros del activo se le va restando el valor de la depreciación cada año.
Y finalmente, en la columna de depreciación acumulada, iremos viendo cómo se van sumando las cuotas de depreciación. Pero pasemos a ingresar la información. El valor en libros para el primer año será el mismo valor al cual se compró el activo. En este caso, 6 millones de pesos, que voy a tomarlo de la casilla en donde teníamos el valor del activo. Entonces, me ubico en la primera fila de valor en libros. Escribo igual y ahora con clic izquierdo selecciono el valor del activo y doy Enter. Y ya está calculado el valor en libros del primer año. Ahora, para el cálculo de la depreciación es muy importante que prestes mucha atención, porque aunque el proceso es simple, la fórmula que vamos a ver es bastante larga de escribir. Entonces, atención. De todos modos, si quieres puedes descargar la plantilla y revisar bien cómo la hice a detalle. Pero comencemos. Primero tenemos que escribir el igual en la primera casilla de depreciación periódica en donde se va a calcular. Después abrimos dos paréntesis. A continuación, seleccionamos la casilla en donde está la vida útil, es decir, la que tiene el 5 de aquí. Y vamos a presionar F4. Esto lo hacemos para que nos quede como una constante. Es decir, que aunque arrastremos la fórmula para que se calculen todos los periodos, esta casilla no cambie, no se mueva y así no se dañe el cálculo. Siempre vamos a necesitar que esté en esta casilla en la fórmula. Si en tu computador no te aparece estos símbolos de dinero presionando la letra F4, lo que puedes hacer es ponerlos manualmente. Pones uno antes de la letra, otro después de la letra y listo, ya queda esa casilla como una constante. En fin, continuando con la fórmula, ahora tenemos que presionar el símbolo de más y después escribimos el número 1. Después vamos a escribir el símbolo de menos y vamos a tomar el valor de la columna año que corresponda con la fila de la depreciación que estamos calculando. Es decir, en este momento calculamos la depreciación del año 1, así que tomaré el valor de la columna del año 1. Después voy a cerrar el primer paréntesis. A continuación escribiré el símbolo de dividir. Ahora vamos a empezar a escribir la función suma. Escribes suma hasta que te aparezca la lista de funciones y das doble clic en la primera. A continuación, con clic izquierdo sostenido, vamos a marcar todos los valores de la columna año, es decir, del 1 al 5. Y soltamos. Esto también lo necesitamos como una constante, así que ubicamos el cursor en la B7 o en la primera casilla que se haya marcado de la función suma, damos F4, después nos ubicamos en la última casilla que se haya marcado en la función suma, en este caso la B11, y presionamos de nuevo F4. Damos un clic después de la fórmula y ahí ya nos quedan esas como constantes, porque también necesitamos que siempre se sumen estos mismos datos. Ahora podemos cerrar el paréntesis y vamos a escribir el símbolo de multiplicar. Ahora de nuevo abrimos un paréntesis y vamos a seleccionar el valor del activo, el que se encuentra aquí arriba y que lo ingresamos casi al comenzar el ejercicio. Este también necesitamos que sea una constante, así que le voy a dar F4. Ahora vamos a escribir de nuevo el símbolo de restar y seleccionamos la casilla con el valor de salvamento. De nuevo F4 para que podamos arrastrar la fórmula y cerramos los dos paréntesis. Damos Enter y ya se ha calculado la depreciación periódica para el primer año. Bueno, todo esto está expresado en dinero, así que voy a marcar estas casillas, le pongo en el formato de contabilidad y listo. Si realizamos la fórmula correctamente, es decir, si dejamos constante lo que no debe cambiar y permitiendo modificar lo que sí debe cambiar, podemos ubicarnos en la esquina inferior derecha de la casilla en donde acabamos de calcular la primera depreciación y con clic izquierdo sostenido arrastramos hasta la última casilla de esta columna y soltamos. De esa forma se replica la fórmula para cada periodo. Es decir, aquí ya me calculó todas las depreciaciones periódicas. Ahora pasemos a calcular el valor final. Para esto escribiremos el símbolo de igual y vamos a tomar el valor en libros de esta fila
es decir, los 6 millones de pesos, porque estamos calculando la del año 1, escribimos el símbolo de restar o menos y tomamos el valor de la depreciación periódica de esta misma fila y damos Enter. Y ahí nos calculó el valor final para el primer año. Ahora de nuevo, como el valor final se calcula de la misma manera para todos los años, podemos arrastrar la fórmula para que se replique. Clic izquierdo sostenido en la parte inferior derecha de la primera casilla y arrastramos. En este momento me aparecen en negativo estos valores porque todavía no he calculado el valor en libros de los demás años, pero ya pasaremos a hacerlo. Ahora vamos con la depreciación acumulada, que en el primer periodo será exactamente igual a la primera depreciación periódica, pero esto cambiará a partir del segundo año, aunque ya llegaremos a eso. Por el momento demos igual, seleccionamos la primera depreciación periódica y le damos Enter. Y ya está. Ahora vamos al segundo año del valor en libros. Este será igual al valor final previo. Es decir, ya que vamos a establecer el valor en libros del año 2, este será igual al valor final del año 1. El valor en libros del año 3 será igual al valor final del año 2. Y así sucesivamente. Entonces escribo igual, tomo el valor final previo y doy Enter. Y esto se hace igual para todos los años. Así que arrastraré para replicar la fórmula en todos los años. Finalmente vamos a calcular la depreciación acumulada. Nos ubicamos en la casilla de la depreciación acumulada del año 2 y esta será igual a la depreciación acumulada previa, que en este caso sería la del año 1, más la depreciación periódica actual, que en este caso sería la del año 2. Y doy Enter. Todas las depreciaciones acumuladas que van desde aquí se calculan de la misma forma, así que arrastraré para que se replique la fórmula. Y ya está. Hemos calculado el valor de la depreciación periódica, que es diferente para cada año con este método. Por ejemplo, en el año 1 es de 1.500.000 pesos, en el año 2 fue de 1.200.000 pesos, y así sucesivamente. También hemos elaborado la tabla de depreciación y sabemos que está bien porque en el último periodo del valor final nos dio 1.500.000 pesos, que como pueden apreciar es el mismo valor de salvamento. Y también vemos que en la última fila de la depreciación acumulada tenemos 4.500.000 pesos, que es igual al valor del activo menos el valor residual o de salvamento. Ahora, si el video te ayudó, no te vayas sin dar like, compartir con tus compañeros y amigos, comentar otros temas de los cuales te gustaría ver contenido y suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.